ahí sí aparece, no aparecía el botoncito de grabar. Ya, viendo el concepto de auditoría tributaria como la investigación selectiva de cuentas del balance, ¿cierto?, de registros y documentos que tienen como objetivo verificar que se haya cumplido con la normativa tributaria y que se haya declarado en forma correcta la base imponible de los impuestos, nos vemos que los objetivos de la auditoría tributaria fiscal persiguen verificar que se hayan declarado y pagado oportunamente los diversos tributos que afectan al contribuyente, que se haya determinado en forma correcta las bases imponibles afectas a impuestos, que puedan descubrir fraudes tributarios. Normalmente no es su objetivo, ¿ya? El objetivo normalmente es tratar de que sea un control de carácter preventivo para evitar el fraude, pero sí detectan bastantes fraudes. En una auditoría tributaria se exige analizar el seguimiento de determinadas operaciones, como las compras, las de producción y las de venta, con el propósito de detectar si la norma tributaria se cumple y si su aplicación es la correcta. La auditoría tributaria fiscal se inclina más hacia el fraude tributario. Los objetivos, en cambio, de la auditoría tributaria externa, o sea, de los contadores auditores que trabajan en las empresas o que son externos y la están auditando, ¿cierto?, contratados por la empresa, su objetivo es controlar la declaración y pago oportuno de tributos, controlar la correcta determinación de las bases imponibles afectas a impuestos, señala con anticipación a la empresa el significado, alcance y gravedad de los posibles errores, omisiones y delitos tributarios a fin de que la empresa no incurra en ellos. Que busca también, busca anticiparse, ¿cierto? Busca anticipadamente las soluciones a los posibles problemas tributarios que se pueden derivar del análisis de una operación efectuada por la empresa. Recomienda a la empresa las soluciones para corregir errores, hechos y situaciones ya ocurridos y que potencialmente pueden significar un problema económico y financiero a la empresa. Sugiere alternativas de cambios en procedimientos y situaciones tributarias dentro de la normativa vigente que sean de beneficio de la empresa. La diferencia entre la labor y el alcance del análisis que hay entre una auditoría fiscal y una auditoría externa, podemos verlas acá, ¿cierto?, con algunos ejemplos. El auditor fiscal del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo, él exige con la máxima amplitud la información relacionada con cualquier operación desarrollada por la empresa, como compras, fabricación, ventas, etc. El incumplimiento de parte de la empresa es sancionado con el artículo 97 del Código Tributario. Como podemos ver acá, cuando el servicio cita a un contribuyente con cierta documentación, le exige. No es que él quiere el contribuyente presentarse o no. Al contrario, si no se presenta, le van a aplicar una multa, ¿cierto? Una sanción. Mientras que el auditor externo, cuando está auditando a una empresa, solicita al contribuyente o a sus ejecutivos la autorización para examinar las operaciones internas de la empresa. Si se la niegan, la negativa a su gestión solo puede representarla en su informe de auditoría, nada más. Otra diferencia que tenemos, que el auditor fiscal puede efectuar masiva y sistemáticamente cualquier control a terceros relacionados con estos hechos, como proveedores, clientes, etc. Les manda, ¿cierto?, una notificación o una citación para que traigan la documentación relacionada con el mes que ellos están auditando de X contribuyente, y ellos tienen que hacerlo. Si no lo hacen, también se sanciona con el artículo 97 a quienes nieguen esta información. Mientras que el auditor externo, para obtener información de terceros relacionados con la empresa, debe pedir autorización a los ejecutivos de la empresa que audita y luego efectuar circularizaciones selectivas, las cuales muchos no responden, por lo que son informadas también en su redacción como negativa. En el auditor fiscal, su labor termina formulando cargos concretos en contra de la empresa, ya sea citación, liquidación o giro. Situación que afectará a la empresa en su patrimonio, ya que le aplicarán multas, ¿cierto? Multas o sanciones, ¿ya? Inclusive puede afectarle con pena corporal en caso de detectarse delito tributario. En el caso del fiscalizador externo,
Su labor termina con un informe en el que plantea recomendaciones respecto de los cambios que deben efectuarse en su debida oportunidad, a fin de evitar consecuencias que sean onerosas para el patrimonio de la empresa. Y la letra D, ¿cierto? El fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos tiene un control directo sobre el patrimonio personal de cada contribuyente. El Servicio de Impuestos Internos fiscaliza por inversiones, ¿ya? El servicio mantiene información, puede tener acceso, ingresando solo al RUT del contribuyente, a los bienes raíces del contribuyente, a sus vehículos, al dinero que tenga en el banco, depósitos, a saber si tienes participación en otras sociedades, etcétera. En cambio, el auditor externo, solo a petición del interesado, puede examinar el patrimonio directo personal. O sea, si el interesado, la empresa que él está auditando, no quiere mostrar su patrimonio, no lo va a mostrar, ¿ya? Así que no puede, no controla eso el auditor externo. Los objetivos de la auditoría tributaria. La auditoría tributaria consiste en el examen y análisis de las diversas operaciones realizadas por la empresa que pueden haber causado o devengado algún tipo de tributo en favor del fisco u otros, con los objetivos principales de A. Estudio y aplicación de los impuestos que afectan a las operaciones de la empresa. B. Determinación de las bases imponibles afectas a los diferentes impuestos que gravan dichas operaciones. C. Localización de errores contables que disminuyen o aumentan indebidamente dichas bases imponibles. D. Verificar la correcta aplicación y cálculos de las diversas tasas de impuestos. E. Determinar errores de interpretación o aplicación de las normas tributarias a fin de corregirlos mediante los mecanismos legales respectivos. F. Informar sobre la gravedad y trascendencia de las omisiones y errores en el cumplimiento de la declaración y pago de impuestos. Y G. Proponer las soluciones legales a los problemas tributarios encontrados, sugiriendo los procedimientos y ajustes que sean pertinentes. En este esquema, vamos a ver, ¿cierto? En este esquema es para un poco la importancia relativa para determinar la materialidad. Cuando ustedes tienen el conocimiento de la empresa que van a auditar, tienen que determinar cuáles son los temas relevantes que van a auditar y de estos temas ver cuáles tienen importancia relativa. Esto lo va a dar el criterio profesional respecto, ¿cierto?, a la experiencia que ustedes tienen para determinar cuál es la importante que tienen que llamarla, que es lo que le llama la atención a ustedes. Ahora, deben evaluar si hay un error, una desviación o una omisión de información. Y eso tienen que obviamente determinar si es material o no. Y si es que esto es material o no, lo van a saber si es que afecta a la razonabilidad de los estados financieros. Acuérdense ustedes que cuando algo es relevante o es material, es si acaso su omisión o su error incide en las decisiones que toman las empresas. Si nos vamos entonces en nuestra auditoría o en nuestra investigación tributaria, tenemos que hacer un análisis de cuentas, ¿cierto?, del estado financiero que estemos auditando. Para cumplir con estos objetivos de auditoría, la planificación debe comprender los siguientes análisis enfocados desde el punto de vista de la norma tributaria y del auditor fiscalizador. Análisis de las cuentas de resultado. Deben cumplir los siguientes requisitos legales. Cuando están analizando en el balance las cuentas de pérdida, ustedes tienen que ver que correspondan al giro. Si ustedes se fijan, esto que estamos viendo acá tiene mucho que ver cuando ustedes tienen un listado de partidas que se les dan, ¿cierto?, en la RLI para que practiquen y determinen la RLI. Y claro, eso es como un juego en relación a lo que es una auditoría tributaria, porque en la auditoría van a estar con hechos reales, pero en el fondo igual ustedes están viendo que los gastos que hayan ahí correspondan al giro, que se encuentren debidamente documentados y justificados, que sean necesarios y ordinarios para producir la renta, que estén pagados o adeudados durante el periodo comercial correspondiente,
Y también tienen como objetivo verificar aquellas partidas que aun cuando cumplan con los requisitos anteriores, la normativa les exige que formen parte de la renta líquida imponible. ¿Ya? Por ejemplo, el impuesto a la renta de primera categoría, que nosotros la contabilidad lo tenemos en pérdida, pero la ley nos dice que debemos sumarlo como un gasto rechazado para determinar la RLI. Eso es respecto a las cuentas, ¿cierto?, de pérdidas. Respecto a las cuentas de ganancia, ¿qué vamos a revisar? Vamos a verificar que los ingresos que están registrados representen el verdadero monto de las operaciones que originaron estos ingresos. Que los ingresos que generaron ganancias estén debidamente registrados en sus respectivas cuentas, reflejando esta ganancia. Normalmente revisan las facturas, ¿cierto? Y luego que las facturas estén en el libro de compra y venta, y luego que estas ventas coincidan con las que están declaradas en el balance, etc. Letra B, que los ingresos que... esa la vimos recién. Letra C, verificar que aquellos ingresos que no constituyen renta según la ley estén exentos o que no estén formando parte de la base imponible, o sea, que sean excluidos de ella. Y letra D, verificar que los impuestos de retención que afecten a los ingresos estén correctamente declarados. Esos son algunos ejemplos, chiquillos, no son todos, no es que tenga que ser solo esto, va a depender de la empresa y de la actividad que tiene. Si analizamos las cuentas del pasivo exigible, sobre todo cuando están determinando, ¿cierto?, acuérdense el pasivo exigible que lo ocupa mucho para determinar el capital propio. El pasivo exigible está formado por todas las cuentas de corto y largo plazo. ¿Qué es lo que revisamos ahí? Verificar que los compromisos contraídos y sus saldos sean reales y sean exactos. O sea, si hay un préstamo bancario, que haya una documentación de respaldo y que sea real. Verificar que su origen corresponda a compromisos contraídos por la empresa, que las deudas por compra de bienes están relacionadas con cuentas del activo, ¿ya? Que los créditos o deudas por gastos sean gastos que la ley acepta como tales, que su cancelación o pago estén correctamente contabilizados, que no figuren saldos de deudas que ya están canceladas, que es una de las cosas que ellos normalmente auditan cuando piden las circularizaciones a proveedores para ver realmente si esos proveedores se les debe o a lo mejor ya está cancelado y en la contabilidad aparece como que se debe. Que en las sumas adeudadas no se hayan incluido los descuentos y las rebajas obtenidas, controlar las fechas de pago con el acreedor para verificar el desfinanciamiento de caja, comprobar la tributación que recae sobre deudas contraídas en el extranjero. Respecto a las provisiones, vamos a revisar, ¿cierto?, que no hayan sido estimadas en forma global, que correspondan a gastos del ejercicio. Luego vamos a ir a revisar el patrimonio o el pasivo no exigible, y lo que es el capital se va a revisar primero. Si esa persona inició en ese ejercicio, hay que comparar el capital que hay en la contabilidad con la iniciación de actividades y con la constitución de sociedad en caso de persona jurídica. Hay que ver la justificación de los aportes del capital inicial, hay que analizar los aumentos y disminuciones ocurridas durante el ejercicio y comparar su monto con el monto del balance anterior. En las reservas, hay que verificar la correcta tributación de la formación de reservas, que estén constituidas con utilidades de las empresas, que estén constituidas con revalorizaciones especiales, investigar las disminuciones y su posible tributación, si son retiros o dividendos, ver la residencia del involucrado. Acuérdense que es tributaria y según la residencia le va a corresponder tributar después a los socios con global o con adicional. En el análisis de las cuentas de activo, vamos a revisar, ¿cierto?, si los ingresos con las fuentes hay una correlación entre las ventas, comisiones, intereses, etcétera. Hay que comprobar la legalidad de los ingresos repentinos y extraordinarios, o sea, un poco revisar, ¿cierto?, o hacer calzar el dinero que ingresa con las ganancias, con los ingresos obtenidos por la empresa por su giro. Comprobar la legalidad de los ingresos repentinos y extraordinarios, entonces, verificar y analizar los saldos y los déficits de caja, examen de las cuentas corrientes y conciliación bancaria y analizar los canjes de cheques. El activo realizable son las existencias, ¿cierto? Verificación y comprobación de inventarios. Hay que ver que estén correctos y exactamente evaluados,
que las compras e importaciones estén registradas a costo directo y debidamente comprobadas, el análisis de mermas y castigos, revisar el detalle de las cuentas por cobrar y de los deudores, ¿cierto? Analizar los cargos, las cancelaciones, las sustituciones, deducciones, bonificaciones, recargos, etcétera, en forma parcial y selectiva, verificar que sus cargos estén debidamente representados en las cuentas de ingresos, examen de los deudores castigados en el ejercicio. En los activos transitorios, verificar que los abonos efectuados en las cuentas de gastos anticipados correspondan a gastos del ejercicio, determinar su incidencia en el capital propio. En cuanto al activo fijo, hay que comprobar que los bienes contabilizados sean reales y verificar que los bienes en existencia estén registrados en la contabilidad. Verificar que los desembolsos efectuados por adquisiciones de estos bienes estén debidamente costeados hasta el momento en que comiencen a utilizarse. Analizar los abonos a las cuentas que los representen cuentas relacionadas. Examinar la documentación inherente a construcciones, ampliaciones y mejoras. Verificar la correcta aplicación de las revalorizaciones, deterioro y depreciaciones. Hasta ahí, ¿cierto? Tenemos algunos ejemplos de lo que hacen en el balance, de qué cuentas auditan y por qué lo hacen. La importancia de la auditoría tributaria está dada principalmente por las ventajas que ella reporta a la empresa en materia de prevención, corrección anticipada de errores cometidos en la confección de la declaración y pago de impuestos y en la interpretación y aplicación de las normas tributarias. Al efecto, la auditoría tributaria permite a la empresa A, saber la forma en que ha cumplido con sus obligaciones tributarias, B, anticiparse a la acción del organismo fiscalizador en la localización de errores, en la interpretación y aplicación de las normas tributarias, errores de cálculos u omisiones, corregir las fallas y errores detectados con anticipación a la acción fiscalizadora y dentro de los plazos y modalidades establecidos por la legislación vigente. Conocer con la debida oportunidad la importancia y gravitación en el patrimonio de la empresa del incumplimiento de las normas tributarias o atraso de las obligaciones tributarias que afectan a la empresa. Conocer las franquicias a que puede acogerse la empresa para determinadas operaciones, circunstancias y problemas tributarios que le afecten. Evitar problemas administrativos, judiciales, penales y pecuniarios que signifique el incumplimiento tributario o el cumplimiento inadecuado de este. Esto es fácil verlo en algunos casos, ¿cierto? Porque cuando determinan el balance, las utilidades, la RLI, bueno, las empresas ocupan la RLI para también determinar la gratificación que corresponde a los trabajadores, ¿cierto? Y si esta fuera mal determinada, obviamente que vamos a tener al sindicato de trabajadores demandando a la empresa. Y además eso va a afectar por las multas al patrimonio de la empresa. Los elementos básicos de la auditoría tributaria para lograr cumplir sus objetivos los vamos a encontrar en dos fuentes. La fuente interna de la empresa, donde aquí vamos a revisar la escritura social o los estatutos de la sociedad, el estudio del sistema administrativo contable, la estructura de la organización, las características del control interno, la estructura del sistema contable y su funcionamiento, los libros de contabilidad principales y obligatorios, los auxiliares y otros registros, también el plan de cuentas, resoluciones o decretos respecto a franquicias tributarias especiales obtenidas por la empresa, declaraciones de impuesto a la renta, balance y anexos de los últimos 3 años tributarios. Recuérdense que se toman 3 años porque la prescripción tributaria, cuando para ver errores, es de 3 años. Informes de auditoría anteriores y documentación de revisiones practicadas por el Servicio de Impuestos Internos. Es importante que en la auditoría tributaria se revise otros informes de auditoría anteriores, porque si hay alguna recomendación que fue
anotada en estos informes, también es importante ver si se aplicó como mejora. Y recibos y comprobantes de pago de todos los impuestos declarados y pagados. Para planificar la auditoría, una vez que se finalizó la parte anterior de revisar todo lo que es la fuente interna de la empresa, los documentos internos, ahí es importante conocer el cliente de la industria, haber evaluado para conocer el ambiente de control interno tributario. Se debe definir un programa de trabajo, ejecutar el trabajo según lo programado, concluir en base a los procedimientos aplicados. Es importante que documenten la revisión tributaria con sus hojas, elaborar un informe reflejo del trabajo realizado, efectuar el seguimiento al informe, documentar todas y cada una de las etapas, ya sea la planificación, la ejecución y la finalización. Documentar es dejar evidencia del trabajo realizado. El marco legal que van a utilizar, ¿cierto?, para efectuar esta asesoría tributaria, está relacionado con el Código Civil en caso de que sean sociedades, el Código de Comercio, el Código Tributario, leyes tributarias como la Ley de la Renta y la Ley del IVA, reglamentos de leyes tributarias, jurisprudencia administrativa y de tribunales en algunos casos, instrucciones y circulares del Servicio de Impuestos Internos. Código laboral, cuando es algo que tenga que ver, ¿cierto?, con la parte laboral de los trabajadores. Un cuadro sinóptico de una auditoría tributaria no difiere de las anteriores que ustedes ven, solamente es en el aspecto, en el fondo, ¿cierto? Voy a agrandarla. Tenemos, ¿cierto?, que una vez que tienen conocimiento del cliente y de la industria, y también conocimiento del control interno tributario, si este funciona o no funciona, o en qué medida, ¿cierto?, está controlado o no, va a ayudar a definir la naturaleza y el alcance de esta revisión que van a hacer, y según lo que puedan delimitar acá cuál va a ser su naturaleza y su alcance, es que van a hacer su programa de trabajo, el cual va a tener aspectos formales a revisar y aspectos materiales. Dentro de los aspectos formales va a revisar todos los registros y los documentos y va a efectuar un informe sobre estos aspectos formales. Pudiera ser que a lo mejor encontró que la constitución de sociedad se hizo todo ok, pero no se publicó, cosas por el estilo. Bueno, tiene que informar, ¿cierto?, los aspectos formales. En los aspectos materiales, que es lo importante que va a hacer esta auditoría, ¿cierto?, es determinar qué impuestos afectan a esta empresa. Y podemos tener, ¿cierto?, que el IVA, si es que la empresa está afecta a IVA, impuestos corporativos, estos son los impuestos a la renta y de los socios, impuestos al trabajo, impuesto único de segunda categoría, impuesto a los contratos, ¿cierto?, cuando tienen los préstamos, si hay o no pagaron el impuesto a timbre y estampilla, impuesto a las remesas, derechos de aduana, etcétera. Van a revisar si la empresa, no es necesario que tenga todos estos tipos de impuestos, pero algunos de estos tiene. La idea es que hay que auditarlos, revisarlos y obviamente hacer un informe de las debilidades que tiene esta gestión, la gestión tributaria respecto a cada uno de ellos, si es que hay debilidades, ¿ya? Y por lo tanto se tiene que implementar, ¿ya? Implementar todo lo que, las mejoras y las recomendaciones que han hecho a través de estos informes, ¿ya? Profe, una pregunta. Sí. ¿Esta auditoría en qué momento se hace? ¿Se hace junto con la de los estados financieros o se puede hacer como en cualquier momento, como dice que es para anticiparse también? Se puede hacer en cualquier momento y también se puede hacer después de haber terminado los estados financieros, sabiendo, cierto, obviamente, si la vamos a hacer en el mismo tiempo que se hace la auditoría financiera, de hecho es más práctico cuando se tiene claro que el informe de la auditoría financiera dice que está bien hecha la contabilidad en el fondo, ¿cierto? Porque cuando dice que está razonablemente bien y representa, ¿cierto?, razonablemente la situación financiera de la empresa, nos podría servir, ¿cierto?, este conocimiento para determinar cuál va a ser la naturaleza y alcance de la revisión que va a tener la normativa tributaria. Ahora, si se hace en cualquier tiempo, bueno, a veces también se hace cuando llega una citación del Servicio de Impuestos Internos respecto a diferencias de impuestos, citaciones de determinados periodos. Entonces al auditor de la empresa le tiene que llamar la atención los periodos y él tiene que revisar esos periodos precisamente para ver si hay algún error y prever que cuando se presenten tengan inmediatamente giros, ¿ya? Porque cuando a la persona la citan, el contador auditor revisa y si hay errores los puede rectificar,
y puede presentarse con todo ya rectificado y no esperar a que lo revisen, le giren y luego a lo mejor se extienda la fiscalización del servicio descubriendo otras cosas. Se dice que la auditoría tributaria desde el punto de vista de la empresa debe ser preventiva. La idea es, cuando usted, contador auditor, va a llevar una empresa, la idea es que usted misma a lo mejor revise los últimos balances, las últimas declaraciones de renta, revise la información que hay del contribuyente en el servicio para saber si no tiene notificaciones, un poco ponerse al día, ¿cierto?, respecto a cómo es la situación del contribuyente. Eso nos ayuda a prevenir cualquier cosa, por eso que la auditoría tributaria es preventiva. Ahora, cuando no se ha hecho, o a lo mejor la persona no estaba porque fue contratada después de la citación del servicio, bueno, ahí tiene que entrar a revisar los periodos que están fiscalizando, qué es lo que están fiscalizando, qué tipo de impuestos, y según el tipo de impuesto que le estén revisando es lo que va a tener que él revisar también. Entonces tenemos, cierto, que aquí estamos, esta auditoría tributaria, si nosotros vemos, engloba 3 etapas: planificación, ejecución y finalización. En la planificación tenemos el conocimiento de la empresa y del control interno para programar, ¿cierto?, hacer el programa de trabajo, definir la naturaleza y el alcance. En la ejecución ya estamos revisando la documentación, registros, documentos que tienen que ver con la empresa, como las fuentes internas, ¿cierto? Y en los aspectos materiales ya vamos a dedicarnos directamente a revisar los impuestos. Y si hay una citación previamente, obviamente que los periodos que están siendo fiscalizados. Y una vez terminado esto y haciendo los informes, ¿cierto?, que sería la finalización de la auditoría, viene que la implementación, que podría ser a lo mejor rectificar declaraciones que están mal hechas, si están bien hechas, ver que esté todo bien, porque pueden ser errores de repente, puede que a lo mejor haya un error de línea y aparezca que no pagó impuestos y sea un error de línea, entonces rectificamos, ¿ya? Eso es un poco un resumen de lo que es la auditoría tributaria. Y bueno, y hasta ahí, ¿cierto? Sería, voy a dejar de grabar ahora para poder dejar de compartir, para ver si tienen alguna duda. Necesito saber si tienen alguna duda. Esto va a estar en el aula, por lo tanto, si tienen alguna duda, me gustaría que me lo dijeran ahora, o sea que pregunten ahora. Si no, estudian.